Buenos días. Como dice Jesús, a los que están al fondo los invito a venir más cerca. No sé por qué nos gusta sentarnos en el fondo al final. Así que yo tengo la cortesía, porque ustedes son importantes, que vengan. No me van a obedecer, pero tengo que echar el Evangelio con una pequeña enseñanza. Hoy Jesús nos invita a la humildad, en contradicción con algo que es aberrante para Dios, y diría que es el de los pecados más graves, que es el del orgullo y la soberbia. Y más graves que el de la lujuria, porque a veces pensamos que el pecado de la lujuria es el más grave, por ahí nos acusamos demasiado sobre eso, y el pecado más grave es el orgullo y la soberbia, porque es el pecado de Satanás. Y entonces Jesús nos invita a la humildad. ¿Y qué es la humildad? Y la humildad es caminar en la verdad de lo que somos. Porque la metáfora, la parábola que Jesús cuenta en el Evangelio hace referencia, y es en especial la guía de este domingo, es la primera lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor, porque solo el Señor es grande. Y esa es la actitud de Jesús, el humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él tenía motivos para estar orgulloso de, pero no presumía de eso. A veces estamos desesperados por presumir, y o cuando sientas la tentación de presumir, solamente te diría: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por eso la persona humilde es aquella que sabe reconocer sus propias limitaciones y trabajar sobre ellas. Y si hay alguna virtud, se la deja al resto para que la reconozca. Pero nosotros hacemos al revés. Y entonces le queremos pedir al Señor la verdadera humildad. Creo que la humildad está muy ligada a algo importante, y es a tener una verdadera y sana autoestima. Porque la autoestima es eso, es el silencioso respeto por sí mismo. Y si a veces nos falta algo, es primero silencio y después respeto por nosotros mismos. Y a veces buscamos que los demás nos den lo que no nos damos a nosotros mismos, y reclamamos cuando en realidad deberíamos reconocerlo en nosotros mismos. ¿Es una gotera o qué es eso que hace ruido ahí? Quiero pedirle al Señor que nos dé eso, la verdadera humildad, que es caminar en la verdad, decía Santa Teresa, la verdad. Porque cuando uno está tranquilo con uno mismo, no necesita que los demás reconozcan algo que yo estoy seguro. Y esa es la condición. Por eso la humildad me lleva a reconocer que todos tenemos algo de valor y todos tenemos algunos defectos. Yo trabajo los míos, y con los míos tengo para rato. Tengo para las 24 horas del día. Y el humilde se dedica a eso. El pedante, el soberbio, el orgulloso, se dedica a querer corregir a los demás. Porque a veces el humilde es el que brilla con su propia luz. El soberbio y el orgulloso pretende brillar apagando la luz ajena.
El humilde mira desde el llano, desde abajo. El orgulloso y el soberbio mira desde arriba. Jesús, siendo el Hijo de Dios, mira desde el llano, aceptó esa humanidad. Siendo humildes, y a veces yo decía que el orgullo y la soberbia es el pecado más grave, más que el de la lujuria. Y a veces Dios permite sacrificar algún pecado capital más leve a cambio de obtener algo más importante. Y a veces nos acusamos de la lujuria o del sexto mandamiento, y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que seamos humildes. Porque si no fuera por eso, seríamos más pedantes de lo que somos. Y a veces en el camino espiritual pasa eso. Es un poco como aquello de Pablo: tengo una espina clavada, y le pedí al Señor que me la quitara, y Dios me dijo: te basta mi gracia, porque en tu debilidad triunfa mi poder. Por eso pidámosle al Señor la gracia de la humildad. Y con respecto a quién invitar, invita a los ciegos, a los paralíticos, a los pobres. Y no es solo preparar la cena. Yo pensaba también, qué lindo, a mí me encanta recibirlos a ustedes, darles la bienvenida. Los conozco prácticamente a cada uno, pero me pregunto, ¿entre ustedes se conocen? A pesar de que vienen casi todos los domingos. Y digo, ¿no sería Jesús que nos dice que alguna vez nos invitemos a comer? Que conozcamos nuestras casas. Digo, total, para pensar en voz alta no hay problema. Y por otro lado, invitar en nuestra vida, no solo a... porque Jesús pone la vida en torno a una comida. De hecho, a Jesús lo acusan de borracho y comilón. Y entonces, a nuestra vida, ¿a quién invitamos? Y tenemos que invitar a aquellos que no nos pueden pagar, que no nos pueden devolver. Y no puedo dejar de resaltar algo muy real para nosotros, que siempre lo digo, y es la figura del papá y la mamá. Que invitamos a nuestra vida a alguien que no nos puede devolver algo. Se lo dimos gratuitamente. El problema es que a veces esperamos que nos devuelvan, y eso no es justo. Por eso a veces nos defraudan nuestros hijos, porque hemos puesto y esperado que nos paguen, cuando la verdadera virtud de la paternidad y la maternidad, agreguémosle el abuelo y la abuela, la madrina, el tío, el padrino, es dar sabiendo que el otro no me lo puede devolver. Porque toda criatura, toda persona es como un vaso al que yo debo llenar. Los padres debemos llenar ese vaso, pero no nos podemos permitir beber de ese vaso. Y entonces a veces en una etapa de la vida pretendemos que nos devuelvan. Y así en todas las otras cosas, cuando negociamos, porque no somos humildes, negociamos los afectos, negociamos la ayuda. Por eso pongo el ejemplo de una verdadera mamá y un verdadero papá, que dan de verdad sin esperar a cambio. Aunque a veces es lindo que un gracias y un mimito, bienvenido sea, pero no lo busquemos. Que vengan, porque de última, el verdaderamente humilde, el que vive de su propia verdad, humilde viene de humus, el humus, lo que se descompone para convertirse en alimento. El humilde no le tiene miedo a su pasado. El orgulloso y el soberbio teme que los demás conozcan sus hilachas. El humilde no le tiene miedo a su pasado, porque aprendió de sus propios errores. Y su pasado es la garantía de un Dios que lo ha perdonado, que lo ama a pesar. Entonces, el humilde resiste archivo, porque en su pasado está la misericordia de Dios.
el orgulloso y el soberbio vive ocultando su pasado. Amén.